Hola hermanos, feliz sábado. Bien hermanos, vamos a inclinar el rostro para hacer una pequeña oración. Querido Dios que moras en los cielos, Señor, te rogamos que nos inspires y nos des entendimiento y comprensión del mensaje que tienes para nosotros, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones, Dios, y que, Señor, puedas hablar por medio de mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy, cómo lograr el éxito, ¿verdad, hermanos? Cómo tener éxito en todo lo que emprendamos. Y hermanos, cuando nosotros nos involucramos en el cumplimiento de la misión, ya sean objetivos, metas, planes que tengamos para el servicio de Dios, hermanos, nuestras vidas van a ser transformadas, ¿verdad? Y eso va a ser un hecho. Cuando nosotros nos involucramos, nuestras vidas se transforman. Y yo agradezco y doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos, porque como ustedes saben, se ha leído la carta de los nombramientos y gracias a Dios de que pues todos han aceptado. Y esto es parte de la misión, hermanos. Estos hermanos que han aceptado los nombramientos para dirigir el próximo año aquí en la iglesia, es porque Dios los ha elegido. Y Dios los ha elegido para cumplir la misión. Y esa misión, hermanos, si nosotros la cumplimos por medio de la palabra de Dios, nosotros mismos vamos a ser transformados y vamos a poder transformar a otras personas, ¿verdad? Bueno, y para comenzar, ¿qué es misión, verdad, hermanos? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia adventista? Algunos podrían decir, bueno, la misión es el que se encuentra en San Mateo, ¿verdad? 28, ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Pero hermanos, la misión completa es esta. No sé si se puede hacer más grande, hermanos, para que lo veamos todos. Declaración de la misión de la iglesia. ¿Sí lo alcanzan a ver o más grande, hermanos, si pueden? La misión, ponle más. Eso es. Miren, hermanos, la misión de la iglesia adventista del séptimo día es hacer discípulos de todas las naciones mediante la proclamación del evangelio eterno en el contexto del mensaje ¿de qué? De los tres ángeles. De Apocalipsis 14, 6 al 12, de lo que leyó nuestro hermano Jesús. Guiados a aceptar a Jesús como Salvador personal y a unirse a su iglesia remanente e instruyéndolos para que sirvan al Señor y se preparen para su pronto regreso. Hermanos, esa es nuestra misión, ¿verdad? Y como esa es nuestra misión, ¿cómo vamos a lograrlo, hermanos? ¿Cómo vamos a cumplir la misión de la iglesia? Decía un pastor, nosotros como iglesia adventista no somos una iglesia más del montón de por allá. Somos una iglesia que Dios eligió para anunciar el mensaje de los tres ángeles, como vimos en el canto hace rato. Pablo, hermanos, Pablo le dijo al joven Timoteo, sé un ejemplo de los fieles. A ver, yo le paso. ¿De dónde se prende? Oh, ya. Y entonces, no cambia. Ya cambió. Entonces, hermanos, Pablo le dijo al joven Timoteo, sé ejemplo
flecha esta que es. De los fieles a los fieles, ¿verdad? Ahí dice claramente, no sé si lo pueden hacer más grande, hermanos. Dice, Pablo le está hablando al joven Timoteo, evite que te desprecien por ser joven. Más bien, debe ser ejemplo para todos los creyentes en tu modo de hablar, en tu portarte y en el amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos, a instruirlos. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Pablo estaba dando consejo a los jóvenes. Sé ejemplo, que nadie te tenga en poco, que tú seas un ejemplo a seguir. Y no nada más a los jóvenes, hermanos, niños, hermanos, ¿verdad? Que seamos un ejemplo para los demás. Y es que cuando nos involucramos en los proyectos de Dios, nada puede detenerlos, porque seremos guiados por la palabra de Dios, hermanos. Nada puede parar el poder de Dios en nosotros, mientras nosotros nos ponemos en sus manos, ¿verdad? Bueno, pero para que tu trabajo, hermano, joven, cada uno de nosotros, para que nuestro trabajo sea efectivo, es necesario que seamos guiados por la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios cuál es? La Biblia, hermanos. La Biblia es lo indispensable, ¿verdad? Entonces, para que nuestro trabajo prospere, para que nuestro trabajo tenga éxito ahora con los nuevos cargos, con las nuevas actividades que vamos a tomar, para que prospere, debemos tomarnos de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, en la palabra de Dios está la guía para alcanzar el éxito en todos los aspectos de la vida. No solamente, decía un hermano, no solamente para crecer aquí como miembros de iglesia, como cristianos, sino que nos ayuda allá afuera a prepararnos también para poder desarrollarnos socialmente, ¿verdad? No tanto espiritualmente, sino en todos esos aspectos. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es un mapa de ruta. La palabra de Dios es un tesoro, hermanos, que dice, es lo que Dios dejó para nuestra guía, la palabra de Dios, para que comprendamos, para que no cometamos errores, para que nos vaya bien y para que tengamos éxito en lo que emprendamos. Ajá. Esa es la clave, ese es el secreto para tener éxito, la palabra de Dios. Para que podamos ser una verdadera luz, hermanos, que alumbre allá afuera, que alumbre a todas nuestras amistades, para que podamos ser esa luz que pueda alumbrar. Y entonces, hermanos, con el tema de hoy, voy a animarlos por medio de la inspiración de Dios, voy a animarlos, voy a inspirarlos, ¿verdad? A que amemos la palabra de Dios, a que no la dejemos allá arrumbado en nuestros libreros, sino que la amemos, que gustemos de la palabra de Dios y que empecemos cada día con la palabra de Dios. Entonces, que su palabra nos llene y te llene, hermano, del poder transformador para que brille en ti la luz de Dios, ¿verdad? Y ese es el objetivo del... No cambia, hermanos. Ahí está. Miren, hermanos. Vamos a ver lo que dice aquí, conforme a la palabra de Dios. Dice, nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor,
y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que esta ordene. Así, todo lo que hagas saldrá bien. Yo soy quien te manda. Que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. Hermanos, la victoria la tenemos ganada. Este nuevo año que vamos a iniciar con los nuevos cargos, hermanos, la victoria lo tenemos ganada. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos va a guiar. Solamente dice que tú te esfuerces, que seas valiente. A lo mejor va a ser cosas difíciles, pero esfuérzate, sé valiente. Porque tú, decía ahí, le decía, tú vas a repartir la tierra por heredad. Tú, hermano, y yo y cada uno de nosotros vamos a repartir la palabra de Dios allá afuera. Pero repártelo poniéndote en las manos de Dios. Sé fuerte, sé valiente, sé firme. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ahora vamos a pasar al libro de Salmos, fíjense. Ahí, no, un antes. No. Bueno, ahí déjalo. Hermanos, el Salmo 119, abran sus Biblias en Salmo 119. Este salmo, hermano, lo leí todo y este salmo, no sé si se han dado cuenta, pero tiene 22 estrofas, ¿verdad? Y cada estrofa contiene 8 versículos. No sé si se han tomado la dedicación de ver cómo está distribuido el Salmos 119. Tiene 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos. Por lo tanto, entonces tiene 176 versículos, porque 22 por 8 es igual a 176 versículos. Y fíjense, hermanos, que cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. De tal manera que el Salmo 119 está bien organizado. Entonces, el Salmo 119, hermanos, ¿saben qué es? Es un canto a la Biblia. ¿Sabían eso? El Salmo 119 es una alabanza a la Biblia. A nada más solo que a la Biblia. Yo creo que por eso es un salmo, es el más largo capítulo de toda la Biblia. Porque exalta la palabra de Dios, exalta la Biblia. Y el objetivo del Salmo 119, hermanos, es enseñarnos, escuchen, es enseñarnos los efectos que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, hermanos, crea un poder transformador que nos inspira a cumplir la misión. Pero ¿cuándo va a llegar la palabra de Dios? Cuando nosotros la estudiamos. Y ese es el plan, bueno, más bien ese es el objetivo del Salmo 119. Cuando te des tiempo, hermanos, lee el capítulo 119 de Salmos. Y verás que al inicio de cada salmo tiene comienza con una palabra del alfabeto hebreo. Por ejemplo, el Aleph, no sé si ya lo vieron, Bet, Caim, Giuamel. Cada palabra del alfabeto hebreo, hermanos. Y el alfabeto hebreo pues tiene 22 palabras. Y entonces es de esa manera como el salmista lo organizó de esta manera, hermanos. Entonces, yo te invito a que lo leas allá en tu casa y te vas a dar cuenta que cuando tú lo estés leyendo, hermano,
te vas a dar cuenta que habla exactamente y puro de la palabra de Dios. Ahora, fíjense, hermanos, yo me tomé el tiempo para... Ahí está bien. No sé si lo pueden hacer más grande, hermanos. Para extraer todo del Salmo 119, extraje todas las palabras que se refieren a la palabra de Dios. Fíjense, ley de Dios, mandamientos de Dios, palabra de Dios, ordenanzas de Dios, estatutos de Dios, testimonios de Dios, juicios de Dios, lámpara de Dios, camino de Dios, consejos de Dios, dichos de Dios, lumbrera de Dios. Todos estos sinónimos se refieren a la palabra de Dios, a la Biblia, todos. Para el salmista David, en sus tiempos, la palabra de Dios era el Torá o el Pentateuco. Pero ahora, en nuestra actualidad, cuando ustedes lleguen a su casa y lean el Salmo 119, van a encontrar todos estos sinónimos que se refieren a la palabra de Dios, que es la Biblia. Ajá. Entonces, en el Salmo 119, hermanos, vamos a encontrar muchos versículos conocidos por nosotros, como por ejemplo, un versículo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra, ¿verdad? Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Otro versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Otro que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Maravillosos son tus testimonios. Cuando habla testimonios, palabra, está diciendo a la Biblia en general. Por lo tanto, dice, los he guardado en mi alma. El Salmo 119, hermanos, es para vivificar nuestras vidas. Porque hay un versículo que dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra, conforme a tu Biblia en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando lean en la palabra de Dios, en el Salmo 119 en especial, se van a dar cuenta que es una alegoría, un canto a la Biblia. Y cada frase que ustedes vean, que está escrito ahí, cada frase que vean, está refiriéndose a la Biblia en general. No solamente cuando diga la ley de Dios, no solamente se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, sino a la ley en general, toda la Biblia, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ver lo que dice la hermana G. de White. Fíjense, hermanos. La mente ocupada solamente con asuntos vulgares se empequeñece y debilita. Después de un tiempo, pierde la facultad de crecer. Como salvaguardia contra esa degeneración y como estímulo para el desarrollo. Nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. La hermana G. de White nos insta a que leamos la palabra de Dios. Porque como dijimos en un principio, ahí encontramos el éxito, hermanos, como cristianos, como la misión que tenemos que cumplir. Allí vamos a encontrar el éxito. Yo platicaba, bueno, estoy tomando, ahorita ya no he ido, pero estoy tomando unos cursos de inglés con unos hermanos que son los de, ¿cómo se llaman? Los mormones, ¿verdad? Y ellos, hermanos, cuando ellos van a dar nuestro curso de inglés, ellos comienzan a leernos unas frases del libro del Mormón. Y nos preguntaron, ¿alguien tiene una pregunta? Y bueno, yo le pregunté, le digo, oye, yo me he dado cuenta y yo tengo amigos que le dan mucho valor o énfasis, creo que hasta un poco más que a la Biblia, al libro del Mormón. Le digo, ¿es cierto eso? Y ellos me dicen, sí, es cierto. Y ya me dice, y eso es porque el libro del Mormón pues fue inspirado por Dios. Y la Biblia también fue inspirada, me dicen, pero la Biblia como que tiene un poquito de errores. Y entonces por eso que le damos más énfasis al libro del Mormón. Pero hermanos, para nosotros la Biblia, ¿qué es? La base principal de nuestra base como cristianos, ¿verdad? No hay otro libro
mejor que la Biblia, hermanos. Aquí encontramos éxito en todos los aspectos de tu vida. Vida familiar, crecimiento de tus hijos, los jóvenes, espiritualidad, matrimonio. Aquí encuentras todo, hermano. Por eso dice la hermana G. de White, nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. Nada. Pasemos al otro, por favor. Dice, como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro, o que todos los demás libros juntos. Ningún otro estudio puede impartir poder mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente que en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del Ser Infinito no podrán sino desarrollarse y fortalecerse. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, lo principal. Imagínense, hermanos, que no tuviéramos la palabra de Dios, ¿cómo seríamos guiados? ¿Verdad? Que no existiera la Biblia, ¿cómo seríamos guiados? Es más, ni conoceríamos a Dios. ¿Verdad, hermanos? Por eso yo les invito que nosotros, hermanos, hagamos de la palabra de Dios lo primero en nuestra vida, para que podamos tener éxito en cada cargo que hemos tenido, hermanos. Gracias a Dios porque, pues, hemos aceptado y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Pero tenemos que leer la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar el éxito. Pasemos al siguiente. Dice, mayor aún es el poder de la Biblia. Fíjense, hermanos, mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual. Aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor y a menos que sea por propia decisión, no tiene límite las posibilidades de su desarrollo. No tenemos límite de aprender más y más, hermanos. Aquí encontramos sabiduría, inteligencia, capacidad. Aquí encontramos todo para podernos desarrollar en todos los ámbitos que emprendamos. Decía en la lectura anterior, más que todos los libros juntos que podamos encontrar en la biblioteca o en todo el mundo, más que todos ellos juntos, la Biblia es mucho mejor. ¿Por qué? Porque encontramos nosotros allí las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros y podamos tener el éxito. ¿Verdad, hermanos? Entonces, dice que en el momento, hermanos, que tomemos la palabra de Dios y que nosotros la leamos y la escudriñemos, la analicemos, nos va a vivificar, nos va a transformar, te va a fortalecer y te va a dar capacidades, porque no recibes solamente conocimiento, recibes la sabiduría de Dios que te da poder para poder actuar y todo lo que hagas te prosperará con el éxito. ¿Verdad? Cada vez que agarramos la Biblia, hermanos, vamos a vivificarnos, transformarnos, fortalecernos y tener capacidades para tener el éxito en lo que emprendamos. La Biblia es lo máximo, hermanos. Y cuando yo estaba preparando el tema dije, pues yo sí la leo, pero no con este espíritu de conocimiento que ahora estoy obteniendo, ¿verdad, hermanos? Hay otra cita de la hermana G. de White, hermanos, que quiero invitarles eso que se lo aprendan y que nos lo aprendamos, ¿verdad? Porque esa es ahorita lo vamos a leer. Bueno, pero vamos a ponerlo de una vez para que. A ver, pónganlo, hermanitos. Este, hermano, dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Si quieren lo repetimos, hermanos, después de mí. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida
Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo vida del ser infinito. Imagínense, hermanos. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Imagínense, hermanos. Con tan solo la palabra de Dios, hermanos, vino la existencia de los mundos. Con tan solo Dios hablar, existió. Hermanos, vayan a Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis, fíjense, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba todo en desorden, no había organización, no había orden. Pero, hermanos, cuando Dios habló, se organizaron las cosas. Y vamos a verlo en el siguiente. Fíjense, hermanos. El Salmos 33. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca, todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra. Honrenlo todos los habitantes del mundo. Pues Él habló y fue hecho. Él ordenó, ¿y qué? Todo quedó firme. Hermanos, con tan solo la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, hermanos, tiene poder. ¿Estamos de acuerdo? Dios habló, dice que estaba todo desordenado, pero Dios habló, dice, y fueron hechos los cielos. Con el soplo de su boca fueron los astros, los soles que hay en todo el mundo, las estrellas, los mundos. Con tan solo su respiración, con tan solo hablar. Él junta y almacena, hermanos. Él tiene poder, hermanos. Tenemos un Dios poderoso que tiene, que con tan solamente su palabra, hermanos, puede transformar cada vida de nosotros. Y hermanos, lo vivimos. Hemos sido transformados. ¿Sí o no, hermano Guillermo? Hemos sido transformados, cada uno de nosotros. Hermanos, no escatimemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo máximo que podemos tener en nuestra vida. Ya lo estamos viendo. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es decir, a la orden de la palabra de Dios, los mundos fueron creados, vino toda la existencia, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Cuando Jehová habló y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, somos transformados. Por eso, hermanos, la invitación es de que nosotros recibamos la palabra de Dios, porque Dios nos va a transformar. No importa que seas un niño, no importa que seas un joven, adulto, Dios te va a transformar cuando tú tomes a la palabra de Dios. Como decíamos al principio, sé un ejemplo. Que nadie tenga en poco tu niñez o tu juventud, sino que sea ejemplo de los fieles. Porque la palabra de Dios da poder. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso fueron hechos los cielos y la tierra, porque la palabra de Dios transformó el mundo. Y por la palabra de Dios se transforma el corazón a la imagen de Dios. Amén. Por la palabra de Dios, hermanos, recibida en nuestra mente, somos transformados a la imagen de Dios. Fíjense, hermanos. Dice, pasemos a la otra. Ahí que estamos viendo, hermanos, el paralítico, ¿verdad? Dice que hacía 38 años que no podía caminar. Imagínense, hermano, 38 años.
Es mucho, ¿no? No tenía capacidad, sus miembros no le respondían, no se podía parar, estaba prácticamente estaba muerto. Pero hermanos, a la palabra del Señor le dijo, levántate y anda. Y el paralítico andó. Por la palabra de Dios que le dijo, ¿cómo? Levántate y anda. Hermanos, que la palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? Le dijo, levántate y anda. Todos los miembros de su cuerpo, cuando escucharon que dijo, levántate y anda, cuando escucharon la voz de Jesús que dijo, levántate y anda, todos los miembros de su cuerpo se movilizaron, se activaron. Y en el instante se paró, alabó a Dios y andó. Ajá. ¿Cuál fue la consecuencia de que andara? La palabra de Dios. Por eso es la invitación, hermanos. No abandonemos la palabra de Dios. Leámosla siempre. Vamos a ver el siguiente, hermanos. Fíjense. ¿Recuerdan esta imagen? Lázaro. ¿Cuántos días ya estaba que había muerto, hermanos? 4 días. Dice que ya olía feo. ¿Verdad, hermanos? Lázaro había muerto pues ya hace 4 días. Ya no había esperanza. Había desconsuelo. Había llanto, lágrimas, tristeza. Cuando llegó Jesús, las hermanas le dijeron, Señor Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ajá. Entonces, Señor Jesús, les dijo, Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo. Ajá. Y entonces Jesús se paró al frente del sepulcro y dijo, quitad la piedra. Quitaron la piedra y enseguida Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó, hermanos? Lázaro recibió la energía del cielo, recibió el poder de la palabra de Dios. Nuevamente los miembros del cuerpo comenzaron a activarse y vemos salir a Lázaro fuera. Y Lázaro salió de la tumba por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo, Lázaro, sal fuera. Y hermanos, ¿quién no se somete a la palabra de Dios? Pues si es Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, Lázaro se puso en pie y salió. Dios, su palabra, hermanos, tiene poder. La Biblia es poderosa, hermanos. La Biblia tiene poder. Por eso, hermanos, yo les invito nuevamente, leamos la Biblia siempre, hermanos. Que sea la Biblia lo primero que hagamos, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. Veamos la siguiente fotografía, hermanos. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? Dice la hija de Jairo, 12 años tenía. Dice que Jairo llegó a Jesús, que era el principal de la sinagoga, y le dijo, Señor, mi hija está enferma de gravedad. Te ruego que vengas a mi casa para que la sanes. Tiene 12 años que mi hija está enferma y ahora está muy grave. Jairo fue con Jesús y le dijo todo eso. Y mientras, imaginen la escena, hermanos, mientras Jairo estaba hablando con Jesús, llegaron sus familiares y le dijeron, Jairo, ya no molestes más al maestro. Es que tu hija ha muerto. ¿Y qué hizo Jairo? Desconsolado, cayó como sin fuerzas, ¿verdad? Al suelo. Y Jesús en ese momento lo vio, lo abrazó y le dijo, no temas, cree solamente. Y vamos. Y llegando a la casa de Jairo, dice, se paró al lado de la cama de su hija que ya había muerto. ¿Y qué le dijo?
Talita Kumi, que traducida, levántate, hija. Y la niña se paró en el instante y se levantó. A la palabra de Dios, la niña se levantó. ¿Tiene poder o no tiene poder la palabra de Dios, hermano? Tan solo cree solamente, dice. Si tú agarras la Biblia y la comienzas a leer como un libro de vaqueros, como un libro de novelas, como un libro de ciencia, hermanos, no vas a encontrar ninguna transformación. Cuando tú agarres y leas la Biblia, léela creyendo en la palabra de Dios y entonces serás transformado. ¿Sí? Porque la Biblia es la palabra santa de Dios. Ajá. A lo mejor los científicos la agarran y la leen y se la saben, pero para aprender cosas científicas, pero no como un libro santo. No porque creen en lo que dice la palabra de Dios, pero nosotros como cristianos creemos en la palabra de Dios. Cuando la leamos como Jairo, cree solamente y entonces tu vida va a ser transformada. No importa que seas niño, joven o adulto, tu vida va a ser transformada cuando tú leas la palabra de Dios. Ajá. Porque, fíjense hermanos, ¿saben por qué? Pasen al otro, por favor. Y lo pueden hacer más grande para que lo lean todos. Porque el poder de la palabra es la Biblia. Un manual de sobrevivencia. ¿Es para qué? Para que te vaya bien, hermano. Es para que triunfes en la vida. Como dijimos hace rato, en todos los aspectos de la vida. Decía un hermano, aquí y allá afuera me puede hacer crecer. Y es verdad, para que triunfes. Es para que tengas resultados eternos. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Tenemos la victoria al alcance de nuestras manos, la palabra de Dios. Pasa al siguiente, por favor. El secreto del poder de una persona para cumplir la misión de Dios. ¿Cuál es el secreto? Ya lo sabemos. El secreto para triunfar en la misión de Dios está en estudiar la palabra de Dios, creyendo, ¿verdad? La palabra es un cerco de protección para que vivas bien, para que triunfes, para que prosperes, para que cumplas la misión de Dios que te ha encomendado, para que seas transformado por la palabra. Y cuando seas transformado, entonces podrás ayudar a transformar a otros. ¿Amén? Amén. Así es, hermanos. Porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. La palabra de Dios es lo máximo en nuestro ser como seres humanos. Pasa al siguiente, por favor. Fíjense, hermanos. Dice, cuando tú estudies la palabra de Dios, vas a encontrar una experiencia maravillosa. Pasarás de una vida destruida a una vida ¿qué? Reconstruida. Hermano, si tu vida está destruida o si tienes problemas, hermano, lee la palabra de Dios. Y tu vida será transformada y reconstruida. Pasarás de la tristeza a la felicidad, del dolor al consuelo, de la mentira a la verdad y de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. ¿Sí? Yo siempre tomo de modelo al hermano Guillermo, porque yo conocía me platicó de su vida, hermanos. ¿Sí? Y Dios transforma. Y cada uno conoce cómo vivíamos antes, hermanos. Cada uno sabe dónde andábamos. Pero la palabra de Dios te transforma. Y nos transforma. Y por eso estamos aquí. Porque nos está transformando, hermanos. Porque la palabra de Dios tiene poder. ¿De acuerdo? Pasa al siguiente, hermano. Ya estamos terminando. Hermanos, si tienes hambre, que tu apetito de cada día que sea la palabra de Dios. ¿Sí?
Que tu apetito sea la palabra de Dios. Que empieces cada día bebiendo de la fuente de vida de la palabra de Dios. Cada día, hermano, que empieces. Cada momento en tus decisiones, toma la Biblia como la guía perfecta. ¿Sí? Si tú, hermanos, al día tenemos gran número de decisiones. Pero, hermanos, si esas decisiones las tomamos conforme a la Biblia, tengan por seguro que nuestras decisiones van a ser perfectas. Por eso dice que cada momento en tus decisiones tomes la Biblia para una guía perfecta. Que tu apetito pues sea cada día la palabra de Dios como un tesoro que tanto anhelas, ¿verdad? Como lo que más ames, para que tu vida brille a la luz de Dios. La Biblia, hermanos, es exaltada. Y entonces podremos dar el mensaje, como decía el canto hace rato, un mensaje daremos al mundo de Jesús y su muerte en la cruz. El mensaje de los 3 ángeles, hermanos. Esa es otra invitación que les pongo a leer al rato llegando a su casa. Lean el mensaje de los 3 ángeles, porque el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, es nuestra misión a cumplir. Ajá. Entonces, hermanos, ya por último terminamos con esta. Donde quiera que vayas, que la gente vea el reflejo de aquel que dio su vida para transformarte. Donde quiera que estés, ya estés en la escuela, en tu trabajo, en tu oficina, en tu hogar, dice que la gente vea el reflejo de aquel que dio su vida para transformarte, para que tu vida, tu corazón, tus palabras, tus acciones, tus pensamientos puedan ¿qué? Glorificar a Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Querida visita, querido joven y querido hermano. Haz de la palabra de Dios parte de tu vida. Que al incidir en este proyecto de transformarte y de transformar a otros con la misión del Señor, se cumpla para gloria de Dios y para la felicidad de tu propia vida. Que Dios te bendiga, hermanos. Y esa es la invitación de que nosotros amemos la palabra de Dios. De que nosotros que ahora vamos a iniciar el nuevo año eclesiástico con nuevos cargos, hermanos, tenemos que dar el mensaje al mundo. Pero ese mensaje al mundo va a ser el mensaje de los 3 ángeles por medio del estudio de la palabra de Dios. Y hagamos de la palabra de Dios nuestra vida. Que Dios los bendiga, hermanos. Para terminar vamos a cantar el último canto. En mi vivir debo decir que Cristo murió por mí, en luz me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me proveyó para de ti. Al cantar llevo felicidad, mi vida es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar cantaré quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En
mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Amén, hermanos. Y esa es la invitación, hermanos. Nuevamente les vuelvo a invitar. Tomemos la palabra de Dios como nuestra guía. Tomemos la palabra de Dios como nuestra mapa de ruta hacia la Canaán celestial. ¿Hermanos? Vamos a orar, hermanos. Poderoso Dios que moras en las alturas de los cielos. Muchas gracias, Dios, por dejarnos tu palabra escrita en la Biblia, Señor. Gracias porque dejaste un salmo especial en alabanza a tu palabra, Dios. Y gracias porque allí encontramos, Señor, mucho de tu amor, Señor. Encontramos cómo podemos hacer frente a las adversidades y salir victoriosos, Señor. Encontramos que la palabra de Dios, Señor, es la fuente del éxito para todo lo que emprendamos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, que han tomado nuevos cargos, Dios. Bendice a los niños, a los jóvenes, a cada uno de nosotros, Señor. Y prepáranos, Señor, estudiando tu palabra. Gracias, Dios, porque en lo personal, Señor, pues reconozco y creo que reconocemos que tu palabra es lo máximo en nuestra existencia en este mundo, Dios. Y que por medio de la palabra de Dios, por medio de tu palabra, Dios, podemos cumplir la misión que tú nos has encomendado, de llevar el mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo, Señor. Y entonces podremos nosotros, Señor, cumplir la misión, ¿verdad? Para que cuando tú vengas, Dios, podamos ir contigo y con los que hemos anunciado tu evangelio, juntos a la Canaán celestial. Gracias por ello, Dios. Pues bendícenos a cada uno de mis hermanos y que a partir de hoy, Señor, tomemos la Biblia y la amemos y la llevemos con nosotros a cada momento y que sea pues nuestro apetito a diario. Gracias, Dios. Te agradezco todo en el nombre de Cristo Jesús por este mensaje. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.